Muy buenas tardes. Hoy vamos a entrar a esta parte ya de gestión para resultados, marco lógico, en este curso de administración pública. Y nos va a dar mucho gusto presentarles los otros tres pilares de la gestión para resultados. La semana pasada nos quedamos en dos de ellos. Vimos lo que era la planeación orientada a resultados y vimos lo que era el presupuesto basado en resultados. El día de hoy vamos a iniciar con un video. Les voy a pedir que tomen nota. Por ahí hay tres claves interesantes. Anótenlas. Vamos a comentar el video y posteriormente vamos a arrancar con los otros pilares de la gestión para resultados. Los voy a dejar con el video. ¿Sabías que la gestión pública tiene claves que pueden hacerte un mejor líder en tu empresa o trabajo? Sí, aunque suene a gobierno y trámites, en realidad nos deja lecciones muy útiles para gestionar equipos y proyectos con éxito. Te lo explico en un minuto. ¿Qué es la gestión pública? La gestión pública es la administración de recursos y procesos en el gobierno para servir a la sociedad. Y aunque no trabajes en el sector público, puedes aplicar sus principios en tu empresa. Por ejemplo, la transparencia. Un buen líder empresarial debe ser claro con su equipo, así como el gobierno debe serlo con sus ciudadanos. O la planificación estratégica. Un gobierno debe pensar en el largo plazo, igual que tú debes tener una visión clara para tu empresa o equipo. ¿Cómo te ayuda a ser un mejor líder? Tres lecciones clave de la gestión pública que puedes aplicar hoy mismo en tu trabajo. Uno, organización y eficiencia. Los gobiernos manejan enormes cantidades de datos y procesos. Como líder, debes estructurar tu equipo para que funcione sin caos. Dos, trabajo en equipo y colaboración. Los proyectos públicos requieren coordinación entre muchas áreas. Lo mismo ocurre en cualquier empresa. Si no hay colaboración, todo se estanca. 3. Responsabilidad y ética. Un líder no solo manda, sino que responde por sus acciones. Así como un gobierno debe rendir cuentas, tú también debes hacerlo con tu equipo y clientes. La gestión pública no es solo para políticos, es una fuente de estrategias para cualquier líder. Si aplicas estos principios, te aseguro que tu liderazgo mejorará. ¿Cuál de estos puntos aplicarías primero en tu trabajo? Muy bien, ahora sí, vamos a participar. Eh, Vamos a ver el tema. ¿Qué les pareció estas tres claves de la gestión pública? La primera de ellas, organización y eficiencia. ¿Eh? En todos los organismos, empresas, paraestatales, en cualquier equipo, la organización debe de ser algo primordial. Una de las cosas a las que me he enfrentado mucho en Macotela es que todos tenemos muy buenas ideas. Y esa es la verdad, todas las ideas son buenas. El problema es cuando estas ideas no van encarriladas al objetivo de todos. Porque a veces buenas ideas se pueden convertir en pésimas decisiones Ujú. si no llevan el punto de vista, las opiniones. Pongo un ejemplo muy simple. Para contabilidad, la palabra ahorro siempre va a ser su prioridad, pero a veces el ahorro que contabilidad o finanzas quiere hacer no va acorde a las necesidades de operaciones. Ujú. Y una buena idea se convierte en un error garrafal. Ujú. Muy bien, excelente, muy buena observación, Felipe. Es correcto. La organización y la eficiencia siempre tienen que ir de la mano en un ente público o en la iniciativa privada. Uno de los grandes aciertos del gobierno, de los gobiernos, es que tiene una organización precisamente fundada en un marco regulatorio, en leyes, y son instituciones que finalmente cuentan con funciones sustantivas muy bien decretadas, muy bien diseñadas, estructuradas.
Sin embargo, siempre hay áreas de oportunidad, tanto en la iniciativa privada como en las organizaciones públicas. Siempre van a haber mejoras que hacerle a una dependencia, a una entidad, a un estado, sobre todo cuando se trata de achicar los gastos públicos. Siempre es importante por ahí priorizar en algunas cosas. Me llamó la atención un libro hace muchos años que escribió Al Gore, un vicepresidente de los Estados Unidos, luego fue candidato al gobierno de los Estados Unidos, que le llamó Reinventar el Gobierno. Y estoy hablando de hace muchos años. Y esta, digamos, iniciativa de Al Gore tenía que ver como con qué tan eficiente podía ser un gobierno. Hoy estamos viendo una dependencia en los Estados Unidos que precisamente se llama así, evaluación del desempeño y eficiencia y desempeño del gobierno. Ese es el puesto que ocupa Elon Musk con el presidente Trump. Y los recortes están a la orden del día y básicamente se están recortando inclusive áreas que eran intocables en los Estados Unidos, a tal grado que el propio presidente entró a calmar los ánimos entre el director o digamos, secretario de Comercio y el propio Elon Musk para decir, no usen tanto la podadora, utilicen un bisturí. Y lo que quiere decir el presidente es recorten con estrategia, con planeación estratégica, para que tengamos orden y eficiencia en el gobierno, ¿no? Otro de los puntos por ahí, si alguien quisiera participar, Filemón, tú que pudiste ver por ahí el video, dijo trabajo en equipo. ¿Qué tan importante es el trabajo en equipo en una administración pública? Bueno, primero, en el punto anterior, en la planeación, en la organización y eficiencia, pues hay, para mí, en la práctica, pues fueron dos cosas muy importantes. Una es el recurso humano, que si se utiliza de acuerdo a los perfiles, creo que de acuerdo a las responsabilidades, el resultado, planeado se consigue. El otro es la planeación de los recursos, económicos de igual manera. ¿Cómo se puede eficientizar? Y pues yo pongo solamente un ejemplo. En el ayuntamiento en donde estuve, ocupar vehículos, grandes para hacer traslados pequeños, utilizar vehículos de 8 cilindros, pues pasar a utilizar vehículos de 4 cilindros, pues la verdad ahí hay un ahorro enorme y al año es importante, y ahí es donde se demuestra que puede haber eficiencia siempre y cuando haya, una planeación. Y el trabajo en equipo, pues el trabajo en equipo cuando se delega responsabilidades y las personas subalternas puedan tener conciencia y comprensión de la responsabilidad que tienen, este, al cumplirlas. El trabajo y el objetivo no puede conseguirse, no puede conseguir una sola persona, porque el trabajo es en equipo, ¿verdad? Lo hace desde diferentes eh, responsabilidades que se tiene, en este caso puede ser un ayuntamiento, está el tesorero, el coordinador de desarrollo social, el director de planeación, ¿sí? Entonces todo el trabajo se hace en equipo, no puede una sola persona hacerlo todo, ¿sí? Entonces es la muestra de que trabajando en equipo, por supuesto que hay resultados. Desde luego, y si lo trasladan a la parte del fútbol, del básquetbol, de fútbol americano, de alguna otra disciplina deportiva, inclusive canotaje, se darán cuenta que hay funciones relevantes, hay funciones de pivote, hay funciones que son de aliento, de motivación, y hay funciones de influencia, y hay funciones de expertise o de profesionalización también en los equipos, ¿no? Excelente, muy bien. El último, Luis, te voy a dar una ayudadita, de aunque en un ratito más vamos a poner el video para que lo puedas ver por ahí. Háblanos un poquito de el tema que tiene que ver con la ética
y la responsabilidad. Buenas noches a todos. Bueno, creo que es un dúo de habilidades, preparación y formación muy complejo, ya que, pues bueno, la responsabilidad forma parte de la personalidad de la gente, pero aunque la responsabilidad forme parte de la personalidad o de un rasgo de las personas, si no hay ética no se puede aplicar de manera objetiva o de manera sana, vamos, ¿no? La ética en este caso siento que lleva mucho a autorregular las conductas, los compromisos y las responsabilidades también de las personas. Es un tema, la verdad es que es un tema demasiado extenso, pues desde los antiguos griegos, la filosofía, etcétera, etcétera, pero en el hecho de las finanzas, pues sí debe haber una congruencia muy grande, profe, porque es una persona que no ha nutrido o no ha crecido en su ética, difícilmente va a cumplir con las responsabilidades otorgadas. Tiene mucho que ver con la parte del trabajo en equipo, ¿no? También es tan importante como eso. Una persona ética, pues claro es que se abre el compromiso al apoyo, a la solidaridad, a la empatía del trabajo en equipo, y pues por lo contrario, alguien que no practica la ética, pues es una persona que va a estar ensimismada, que muy difícilmente va a poder cumplir con las responsabilidades. Si se dan cuenta, entonces estamos hablando de tres grandes eslabones que se convierten en pilares fuertes de la gestión pública. La parte que os explicaba Felipe hace un momento que tiene que ver precisamente con la organización, la eficiencia. La parte que explicaba Filemón muy bien con el tema del trabajo en equipo, tocando también la parte de organización y eficiencia. Y ahorita que tocas esta última parte de la responsabilidad y la ética, como parte de un engranaje y de un todo que no pueden ir separados, ¿verdad? O sea, no puedo decir en la administración pública que somos éticos aplicando ciertos programas, ciertas acciones, cuando dejamos de lado la responsabilidad, el trabajo en equipo. O sea, es incongruente decir que somos éticos si queremos trabajar aislados o queremos trabajar solos por nuestra parte, ¿no? Entonces, es bien importante que esto quede muy claro. Ahora, una pregunta básica para seguir avanzando es, ¿de qué manera se pueden mejorar la gestión de los programas a través del monitoreo y la evaluación del desempeño? Esta pregunta tiene mucho que ver con digamos, el primer eslabón o cuadrante que debería ser atendido por todo el gobierno. Deberíamos de empezar por la evaluación, del desempeño, porque a través de la evaluación del desempeño es como nos damos cuenta de si los programas o la política pública va avanzando, se está consolidando, dependiendo del tipo de evaluación que apliquemos. Entonces, voy a darles un concepto de política pública, no es el concepto único con el que se deban de quedar, ustedes pueden inclusive investigar algunos otros conceptos, pero a mí este me parece mucho, muy atinado porque son tres rengloncitos muy básicos. Dice, es un conjunto lógico de decisiones y acciones. Fíjense bien, es un conjunto lógico de decisiones y acciones relativas a la elección de fines o medios en respuesta a problemas y o necesidades. Me encanta porque ahí está el marco lógico inmerso dentro de esa definición de política pública. Están los fines, están los medios, están los problemas, y o las necesidades, ¿no? Cuando nos hacemos un planteamiento del problema público y definimos una política pública, pues obviamente estamos dando cumplimiento a uno de los fines del Estado, ¿no? Entonces la política pública es comportamiento propositivo e intencional del Estado, ¿no? Acuérdense ustedes que la administración pública ejerce
precisamente esta función dentro del Estado y es la que se va a encargar de tener los medios para lograr los fines que busca el gobierno o que en este caso busca una política pública, ¿no? Entonces, el gobierno frente a la necesidad tiene la decisión de intervenir o no. Y ustedes pónganse a pensar en alguna ocasión cuando alguna persona llegó a sus ventanillas de gobierno y el gobierno pues se reserva el derecho de decir si interviene o no interviene, dependiendo del grado, de la gravedad del asunto, el gobierno finalmente decide intervenir o no intervenir. Cuando nosotros tenemos claras las funciones, cuando hay un marco regulatorio, cuando hay un decreto que así lo mandata, pues es obvio que cada dependencia va a tener esa función que hacer y va a tener que intervenir de acuerdo al grado de funcionalidad que tenga. La política pública, es importante decirlo, se operativiza a través de planes, programas o proyectos. A través de los planes, de los programas y de los proyectos, vamos a tener un alcance de acción, ¿sale? Entonces, la política pública tiene que operativizarse a través de planes, programas y proyectos. ¿Sale? Y esa va a ser la diferencia en el alcance de la acción que podamos nosotros ofrecer a los ciudadanos. Entonces, estamos repasando un poquito de lo anterior que vimos con el tema de la planeación, pero como esto tiene que ver con la evaluación del desempeño, es bien importante que se los diga, ¿no? Entonces, cuando hay vinculación entre programas, planes y proyectos, podemos decir entonces que tenemos una coexistencia técnica. Acuérdense ustedes que la ley de planeación nos pide que tengamos desde luego un plan rector, que es el Plan Estatal de Desarrollo o Plan Municipal de Desarrollo, pero también la ley dice que debemos de tener programas derivados o planes derivados de este. Desde luego, si ustedes en la parte de arriba, estructuralmente hablando, tienen un plan, el gran plan, pues debajo del plan van a tener programas, programa uno, programa 2, programa 3, y debajo de cada programa van a tener proyecto uno, proyecto 2, proyecto 3. Eso significa, cuando ustedes tengan esa estructura, digamos, de valor, ahorita lo vamos a explicar, esa estructura de valor público en su dependencia, entonces se dice que hay coexistencia técnica, ¿sale? Porque los diferentes tipos de proyectos, programas y el plan están siendo vinculados o vinculatorios para la respuesta que tiene que dar su dependencia y también el Estado. Entonces, la palabra valor público, ¿qué entienden ustedes por valor público? ¿Qué entendería Felipe por valor público? Por valor, Valor público. yo como persona entendería valor público algo que es para el beneficio de todos, algo Ok, que nos va a beneficiar. Puede ser un propiedad, bien, tesoro, no lo sé, pero por ejemplo, en varias ocasiones me ha tocado poner el interés de todos antes que el de mi departamento, calidad en una auditoría, por así decirlo. Como bien público yo puedo pensar que es la tranquilidad de los demás. perfecto. Desde luego que sí. Es el valor público es la capacidad del Estado, del municipio de satisfacer demandas y necesidades, generando bienestar. Y obviamente el Estado crea el valor público a través de leyes, a través de regulaciones y otras acciones, pero el valor público es atribuido por la sociedad. ¿Por qué decimos que el valor público es atribuido por la sociedad? Porque la sociedad le va a dar
al servicio que nosotros prestamos le va a dar un valor. Al resultado que nosotros prestamos le va a dar otro valor. Y a la confianza que nosotros le demos, le va a dar otro valor. Entonces es atribuible el valor público a la sociedad. Sin embargo, el Estado es el que crea a través de las diferentes tipos de herramientas que tiene el Estado, desde las leyes hasta la formulación de la política pública, de este bien preciado que le llamamos valor público, ¿no? Entonces era bien importante dirimir y dejar claro esta parte. Ahora, la finalidad de los programas públicos no es entregar bienes y servicios, sino generar el máximo valor público posible, ¿sale? O sea, ese yo creo que es el tesoro o el oro de la administración pública, es precisamente generar el máximo valor público en conjunto, obviamente, ¿verdad? Eh, si nosotros nos enfocamos en productos, pudiéramos decir que estamos entregando caminos, puentes, escuelas, muchas otras obras o acciones, pero finalmente lo que el interés de la ciudadanía va a dar cuentas más adelante en un informe de gestión, en un informe de gobierno, en un informe ciudadano, es precisamente cuál fue el impacto y el valor que otorgó ese bien y servicio a la comunidad. ¿Sale? Entonces, eso es bien importante. Dentro del proceso del valor público, existe una negociación y va a existir siempre un acuerdo político. ¿Por qué debe de existir negociación y acuerdo político a la hora de la estructuración del valor público? Pues porque hay mecanismos para determinar qué es lo más valioso en términos de políticas y de programas públicos. Y ahí es donde entra en juego la cadena de valor público. Si ustedes recordarán, en la clase pasada, en el tema de digamos, presupuesto basado en resultados, veíamos un poco el tema este de la cadena de valor. Y voy a retrasar un poquito. Por aquí estaba. Esta es la cadena de valor. Lo que yo estoy comentando ahorita, este modelo lógico me lleva a esta cadena de valor público. Es decir, los insumos que aquí están en la parte de abajo, ¿sí? Y no necesariamente están en la parte de abajo. Desde luego, este es un modelo lógico para lograr los impactos en las partes de arriba, que son los fines, los grandes fines del Estado. Pero si los vemos desde el punto de vista del ciudadano, desde luego que el ciudadano también en corresponsabilidad a esta formulación de cadena de estos eslabones, les llamamos eslabones, el insumo es un eslabón, las actividades es otro eslabón de la cadena, los productos es otro eslabón de la cadena, los resultados son otro eslabón de la cadena y los impactos son otro eslabón de la cadena. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, en política pública, en programas públicos, en gestión para resultados, esto es lo que le da sentido lógico a la elaboración de políticas públicas. Empezamos con insumos porque es lo que requerimos para poder construir una política pública, pero antes, mucho antes de tener una cadena de valor, necesitamos encontrar, diagnosticar precisamente esa necesidad sentida de la población. Entonces, desde luego, cuando tenemos ya esta cadena de valor, tenemos materiales, tenemos herramientas, equipo, laboratorios, tenemos personal técnico, tenemos muchos otros insumos para generar políticas públicas y después una serie de actividades que nos ayudan a que estos insumos pues cobren de alguna manera también sentido lógico y se conviertan en actividades que nos lleven a generar ciertos entregables, bienes y servicios o productos, pero esos productos tienen que verdaderamente ser resultados
O sea, tienen que apreciarse en resultados para que la sociedad verdaderamente incremente, ¿sale? Incremente su bienestar, incremente sus, digamos, canales de producción, etcétera. Y luego los impactos que tiene que ver ya con incrementos de índices mayores como un índice de desarrollo humano, como un índice de desarrollo social, como un índice de percepción de seguridad en los rublos, por así decirlo, mayores, ¿no? Pero bien, a partir de esto, el sector público debe ser entendido entonces como un conjunto de organizaciones dedicadas a generar productos, bienes y servicios que se entregan a la población. Los productos satisfacen necesidades o cumplen con ciertas expectativas de la población, ¿sale? Y eso es bien importante también dentro de esta articulación de los pilares uno y 2, el pilar de la planeación y el pilar del presupuesto. Entonces, entre el pilar uno y 2 surge la cadena de valor público. ¿Sale? Eso es importante que por ahí lo anoten, que lo tengan en sus saberes. Dentro del pilar o de la vinculación entre la planeación y el presupuesto, surge la cadena de valor público. Y a eso es a lo que le ponemos presupuesto. Finalmente, a los insumos y a las actividades y a los procesos es a lo que le inyectamos presupuesto público para que estos a través de este presupuesto público puedan ir avanzando en la consecución de los resultados que estamos buscando. Muy bien, vamos rapidísimo a irnos a la parte ¿Sabías que 3. Dice gestión financiera pública. ¿Sale? Este es el pilar número 3. Este pilar comprende la implementación de sistemas integrados de administración financiera, gestión de riesgo fiscal y auditorías. Es muy común que dentro de las dependencias de gobierno, los órganos de control inclusive, en las áreas financieras, en las áreas muy delicadas del gobierno, sobre todo donde se manejan los tesoros del gobierno, que es la tesorería, se tengan sistemas integrados de administración financiera. Es decir, se tenga la liga de dónde está el recurso o dónde radica el recurso. Y conocer eso significa tener muy bien sistematizado el gobierno para poder, dentro del entramado de la contabilidad gubernamental, poder saber en dónde están las cajitas, digamos, los catálogos o comúnmente decimos las categorías programáticas, los clasificadores del gasto, dónde las tenemos para poder echar mano de ellos cuando tenemos elementos programáticos de una matriz de indicadores por programas y podemos ver inclusive en dónde se encuentran depositados los recursos para tales acciones o tales insumos. Este pilar, gestión financiera pública, en este pilar se emplean tecnologías de la información y se aplican estándares internacionales bajo principios de transparencia, celeridad y rendición de cuentas. Esta parte es tan importante porque desde luego que cada gobierno tiene su forma, digamos, su expertise a la hora de administrar cuando llega un gerente público. Desde luego que ese gerente público, ese administrador público, lo que va a tratar de hacer es hacer eficiente el gasto público. Y cuando uno trata de hacer eficiente el gasto público, de repente hay una fotografía de una tijera, y comúnmente lo conocemos como recorte presupuestal. Y no necesariamente se tiene que hacer recortes presupuestales. Precisamente el tema de la evaluación del desempeño sirve para que estos recortes presupuestales pues sean muy específicos, detallados, atinados y científicamente comprobados. ¿Sale? Para hacer evaluaciones del desempeño de los programas y saber qué programas están siendo eficientes
Y a raíz de que hay eficiencia en esos programas, pues sabemos a qué le podemos meter tijera en el presupuesto. Esta gestión financiera pública también tiene que ver con la predictibilidad y transparencia presupuestal, ¿sale? Me tengo que anticipar a través de un análisis de la gestión financiera, de la clasificación presupuestario bajo estándares internacionales, bajo estándares nacionales, bajo las leyes que nos rigen el presupuesto público en México. Y también debemos tener sistemas contables que cumplan y con estándares también internacionales, nacionales, estatales y obviamente en el terreno municipal, obviamente con los que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece, ¿no? La famosa CONAC. Pero si se dan cuenta ustedes, gestión financiera pública tiene que ver con sistematizar los recursos públicos que llegaron a través de una ley de ingresos, ponerlas en un sistema con una estructura programática que va vinculada al plan estatal, plan municipal de desarrollo y que va vinculada al gasto público que me arrojan los programas presupuestarios que fueron aprobados en una ley de presupuesto de egresos. Por eso comúnmente cuando decimos, oye, el presupuesto no nos alcanza o no nos alcanzó, es porque algunas cosas quizás fueron eh, pagadas eh, de cosas que no estaban presupuestadas. O comúnmente decimos hubieron presiones de gasto. Y esas presiones de gasto, si no están contempladas en un presupuesto, pues se convierten en un dolor de cabeza para las áreas técnicas financieras, porque hay que justificar efectivamente por qué se usó ese recurso y tener que dejar la justificación no solamente administrativa, sino una justificación verdaderamente técnico-financiera y legal para que no caigan o incurran en una responsabilidad. ¿Sale? Muy bien, hasta aquí alguien de ustedes que haya pasado por algún momento de estos críticos en gestión financiera pública. Comúnmente el INDETEC, este Instituto de la Hacienda para la Hacienda, y es un instituto muy técnico que se desprende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que auxilia a los municipios y a los estados en materia de sistemas, de todo esto que estamos aquí diciendo, pues ayuda a gestionar el recurso de una manera más eficiente. Y lo más importante sería que tuviéramos todo sistematizado en tiempo real. Sin embargo, es bien difícil hoy en día que terminemos de hacer la transición, dado que existen todavía dependencias rezagadas o dependencias que todavía no han dado el brinco o el paso hacia este modelo de gestión para resultados y no es simétrico, digamos. No es simétrico ni uniforme el alcance que se ha dado en gestión para resultados. En esta misma gestión financiera pública, deben de existir sistemas integrados de administración financiera que abarquen los sistemas de inversión pública, e-commerce o e-compras, o como comúnmente le llamábamos, los temas y contabilidad obviamente tienen que estar integrados. Es común verlo esto en muchas dependencias que ya están integrados, estos sistemas. Facilita mucho la función del gobierno, desde luego que sí. Arroja mayor información, arroja inclusive históricos que pueden ayudar a generar presupuestos mucho más reales, orientados a resultados. Claro que sí. El tema de las auditorías internas y externas bajo estándares y normas internacionales con coberturas totales del sector público y el control fiscal efectivo también dentro de la gestión financiera. Es bien importante tener cubiertas todas estas áreas para que funcione el gasto público, ¿no? Es decir, no solamente gastamos el presupuesto, sino que también
tenemos la oportunidad de poder auditar ese presupuesto interna y externamente, pero también poder tener un estándar que ya nos pide contabilidad gubernamental y nos piden los órganos internacionales de transparencia también. Muy común, es muy común que a los gobiernos les lleguen documentos de solicitudes de información, de transparencia, a través de portales nacionales, inclusive algunos internacionales, pidiéndoles información de una obra pública, de dos obras públicas o de todas las obras públicas. Y el gobierno tiene que tener un equipo de personas que estén vinculadas a estos temas para poder dar respuestas. Y muchas de las respuestas a veces tiene que ver con la pregunta que nos hacen en la petición o en la solicitud de información pública. A veces es muy común cometer errores a la hora de responder una solicitud de información pública porque queremos dar toda la información, o a veces damos de más la información y resulta que de ahí se agarra el periodista, la persona, el público, la sociedad, y de ahí empiezan a pedir más y más y más y más información. No quiere decir que la ocultemos, sino que más bien tengamos la capacidad técnica para poder también reorientar el trabajo del gobierno y hacerlo más eficiente. Si no, estaríamos cayendo en ineficiencias, dado que estaríamos ocupando mucho más tiempo del que se tiene para estar respondiendo información pública, y estaríamos dejando de lado y desatendiendo la función primordial para la cual fuimos creados en la administración pública, ¿no? Preguntas, comentarios hasta aquí del tema. Todo bien, maestro. Perfecto. El pilar número 4 tiene que ver con la gestión de programas y proyectos. Yo ese ratito les dije que hay coexistencia técnica cuando tenemos un plan, debajo del plan tenemos un programa y debajo de un programa tenemos n número de proyectos. Entonces podemos tener una coexistencia técnica. Este pilar eh, debemos de tener una visión sectorial de mediano plazo alineada a un plan nacional de desarrollo. O sea, mi plan municipal de desarrollo tiene que estar alineado a mi plan estatal de desarrollo, y mi plan estatal de desarrollo tiene que estar alineado a mi plan nacional de desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo tiene que estar alineado a unos objetivos del desarrollo sostenible, a los 17 grandes objetivos del desarrollo sostenible, que tiene que ver con un plan global, y así es como se establecen los niveles superiores de planeación. Entonces, en gestión de programas y proyectos, tenemos que tener esta estructura de coexistencia técnica. Si yo solo tengo un plan municipal, hablando de un municipio, tengo un plan municipal, necesito tener la coexistencia técnica abajo de mi plan municipal. Y abajo de mi plan municipal necesito tener programas que abanderen proyectos. Y mis proyectos, acuérdense que los proyectos son de muy corto plazo, es decir, de un año, de medio año, de 3 meses, de 6 meses. Por ejemplo, un proyecto de una carretera corta de 500 metros, pues va a durar a lo mejor 2 meses en su elaboración. Y ese es un proyecto ejecutivo que está anclado o puede estar anclado a un programa emergente de una estructura vial, un programa emergente de vialidades, y tengo que tener los proyectos de esas vialidades que formarán parte de ese programa. Y dentro de mi plan debe de existir una vertiente en el área de urbanización que diga que vamos a contribuir a que nuestro municipio esté mejor conectado, que tengamos mejores caminos, que la gente pueda transitar con eficiencia, que hayan menos accidentes, etcétera, etcétera. Entonces eso es bien importante. También es importante la capacidad institucional de los municipios y de los estados para formular y evaluar ex ante programas y proyectos de inversión en un sistema de inversión pública.
Si cada municipio tiene que hacer una evaluación, muy pocos se practican, pero es importante que se empiecen a practicar en los gobiernos municipales las evaluaciones ex ante, quiere decir la evaluación que es antes de arrancar un programa o un programa público, antes de arrancar un programa presupuestario. Yo tengo que evaluar si ese programa está bien diseñado, si ese programa está bien alineado, si ese programa tiene consistencia técnica y además tiene coherencia lógica en su elaboración, y si verdaderamente ese programa va a responder, ¿sí?, a las necesidades que la población está demandando, y si ese programa se nutre de proyectos de inversión. Los proyectos de inversión precisamente son aquellos que generan activos en una entidad, ¿no? En un gobierno. Una carretera, una aula, la construcción de ciertos kilómetros de bardas perimetrales para la seguridad, es todo lo que tenga que ver con inversión pública que promueva el crecimiento económico, que genere empleos, tiene que ver con la inversión pública. Y la inversión pública o el sistema de inversión pública, según la Secretaría de Hacienda, debe de tener una unidad, el Estado debe tener una unidad de inversión pública en donde todos los proyectos de inversión pública sean pasados ahí a través de un filtro de programa, se le pueden llamar así, un programa de evaluación costo-beneficio, algunos costos simplificados, pero tienen que pasar por un riguroso mecanismo de estudio y análisis de costos. Y cuando tú haces un estudio y análisis de costos, pues obviamente que estás trabajando para que ese recurso que va a ser inyectado en ese camino, en esa carretera, en esa barda perimetral, en ese puente, en ese, digamos, en esa universidad nueva, etcétera, pues tenga la consistencia técnica que más adelante los órganos de fiscalización nos van a pedir cuando le entreguemos nosotros los resultados de toda nuestra inversión pública, pues obvio que la parte que les toca auditar, la van a auditar, y ahí es donde van a ir a poner el ojo de águila, los auditores, en el tema de la inversión pública. Entonces es bien importante tener muy bien afilado un departamento, un área de planeación, un área de asesores que nos esté ayudando a que todos nuestros proyectos tengan consistencia técnica. Otro de los puntos relevantes importantes dentro de la gestión de programas y proyectos tiene mucho que ver con la gestión de bienes y servicios y se alinea con las prioridades sectoriales aplicando estándares de calidad y eficiencia y soportándose en sistemas de información sectorial. Los programas sectoriales, la misma ley de planeación establece que tanto el Estado como los municipios deben de tener este tipo de planes. Comúnmente dentro de los ayuntamientos, como son 3 años de gobierno, es muy complejo que se trabaje en estos niveles de planeación. Sin embargo, la ley mandata que se tengan. Y si una auditoría de cumplimiento y de desempeño llegara a fiscalizar al ayuntamiento por tener o no tener programas sectoriales, lo puede llegar a fiscalizar y le puede aplicar la ley. Comúnmente se pasan este tipo de áreas susceptibles de mejoras, pues porque obviamente se entiende que es muy poco tiempo el que tienen las presidencias municipales para tan solo elaborar los proyectos que va a ejecutar en 3 años, como para poder desdoblarse en otro nivel de planeación que le cueste mucho más trabajo. Lo que sí es importante es atender el desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Eso sí es bien importante porque de ese documento se desprenden muchas otras acciones, inclusive otros organismos o instituciones vinculantes que pueden derramar fondos adicionales al municipio por tener actualizado su plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
El tema es que la gestión de programas y proyectos debe tener una orientación al cliente, en este caso es el ciudadano, y debe de tener incentivos al desempeño, ¿sale? Cada programa o proyecto bien estructurado, bien evaluado, deberá servir para la toma de decisiones y los congresos de los estados deberán dar cuenta, ¿sí? Deberán dar cuenta porque así lo dice la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y hay una comisión inclusive en el Congreso de Gasto Público, hay una comisión también en el Congreso que tiene que ver con la hacienda municipal. Desde luego que entonces se tienen que hacer evaluaciones de los programas, sobre todo de los fondos federales, para que exista un informe que eventualmente el Congreso pedirá a los ayuntamientos. Y eso también es importante que ustedes lo sepan. El pilar número 5 tiene que ver con un sistema de seguimiento y obviamente de evaluación, que es lo que estamos hablando, ¿no? En este pilar se implementa el seguimiento orientado a resultados como proceso continuo de recolección de procesamiento, análisis, difusión de información con base en indicadores que apoyan la valoración en el tiempo de logro de intervenciones, de políticas, programas y proyectos. Entonces, ¿qué es el monitoreo? ¿Qué entiende Filemón, el licenciado Filemón, qué entiende por monitoreo? Bueno, el tema del monitoreo es estar teniendo información de varias fuentes para saber cómo está el programa que se tiene trabajando. Es tener opiniones distintas, sí, de Excelente. cómo está funcionando el programa. Es todo, sí. Perfecto. Excelente, sí. Y el monitoreo, por lo regular, lo hace el ayuntamiento internamente, ¿sale? Fíjense bien, la diferencia entre el monitoreo y la evaluación del desempeño estriba precisamente en eso. Sí puede haber una evaluación interna, pero es mucho mejor que exista la evaluación externa porque es la que la ley te demanda, ¿sale? Y el monitoreo siempre tiene que ser el seguimiento y el monitoreo siempre tiene que hacerse, como lo dijo muy bien el licenciado Filemón, a través de diferentes aristas de la organización para poder encontrar, sobre todo de los que ejecutan el programa, ellos que son los expertos del programa, que lo ejecutan, que lo elaboraron, que lo priorizaron, que recogieron la información, las demandas, la población objetivo, que levantaron las encuestas, etcétera, ellos que están más empapados del programa son los que tienen que destinar un tiempo y un esfuerzo extraordinario para hacer un monitoreo. Entonces, el monitoreo es un conjunto de actividades de seguimiento para averiguar si las acciones, o sea, si esas actividades del programa están teniendo resultados positivos, ¿sale? En términos de la cadena de valor público, entonces podremos establecer la diferencia entre monitoreo y evaluación. ¿Cuál será la gran diferencia? Bueno, la evaluación se realiza en determinados momentos del programa. Puede ser antes de iniciado el programa, que es la ex ante, la durante y la después, la ex post, en el tema de la evaluación. Y en el monitoreo, obviamente, se lleva a cabo en forma continua durante, pues, la implementación del programa. Y lo hace el equipo que lleva el programa. Y eso es bien importante. El propósito del monitoreo es analizar en qué medida el programa evaluado cumple con los objetivos y metas establecidos y además no va a entrar en detalles, no va a profundizar en la medida que lo hace la evaluación, pero sí es importante porque determina si los objetivos se cumplen, ¿sale? Por eso es importante el monitoreo. Entonces, el monitoreo tiene una intencionalidad descriptiva, ¿sale?
hacer monitoreo de programas de gobierno tiene una intencionalidad descriptiva. Los propósitos de la evaluación son muy diferentes. En el tema de la evaluación, esta nos permite identificar y explicar los factores operantes y las razones de los éxitos o fracasos en los logros de los propósitos de los programas. La evaluación puede ser interna, externa o mixta. Eso es importante. Cuando llegue un evaluador que ustedes contraten externo a evaluar un programa de gobierno de fondos federales, pues tienen que hacerlo de manera mixta. Yo les recomendaría que trabajen de manera mixta. ¿Por qué? Porque pues, va a ser algo mucho más equilibrado, va a ser algo más objetivo en el momento en el que tanto ustedes como ellos puedan colaborar en la información, en la rendición de cuentas, en los acuerdos, en las minutas de trabajo, etcétera. Y se puede llegar a un buen término. Desde luego, teniendo buenos términos de referencias en las evaluaciones del desempeño. ¿Cuáles serán los objetivos de un sistema de monitoreo? Volviendo otra vez al monitoreo. Bueno, los objetivos de un sistema de monitoreo en los estados o en un municipio o en una dependencia tienen que ver primero con la formulación y mejoramiento de la gestión de políticas y programas. ¿Sale? También la rendición de cuentas es bien importante, la formulación y asignación presupuestaria y también la planificación gubernamental, ¿sale? Un sistema de monitoreo orientado al presupuesto tiene que ver con el ciclo presupuestario. Es decir, voy a monitorear mi planeación orientada a resultados, mi presupuesto basado en resultados. Voy a ver la parte de control, la parte de ejecución, la parte de ejecución del gasto. Lo vas a empezar a ver de esa manera y te va a ayudar mucho a entender, a entender cómo el presupuesto público también puede ser una interesante manera de allegarnos en algún momento dado de información que muchas veces dejamos o pasamos por alto. Pero el monitoreo tiene todo un sistema, toda una caja de herramientas, ¿no? El foco, dice su lámina que está ahí, el foco de medición del sistema de seguimiento lo constituye la cadena de resultados correspondiente a dichas intervenciones y su utilidad radica en apoyar la toma de decisiones presupuestales y de política. Entonces, ese sistema de monitoreo orientado al presupuesto se tiene que hacer en todo el ciclo presupuestario. Y ese ratito yo les decía, el ciclo presupuestario es primero la planeación orientada a resultados, el presupuesto basado en resultados, desde luego la programación, la presupuestación, que va incluido el análisis orientado a resultados, la parte de la ejecución del gasto, pero también la parte del control, la parte de la evaluación, la parte de la rendición de cuentas y obvio la transparencia, ¿no? Pero también tiene que ver con mejorar los procesos de formulación y asignación de los recursos. Entonces, si eso se lleva a cabo dentro de una administración municipal o en el estado de manera recurrente, va a ser mucho más sencillo a la hora de llegar al ejercicio de generar un presupuesto basado en resultados para el siguiente ejercicio fiscal. Bueno, aquí entonces los organismos públicos definen sus objetivos, productos, metas e indicadores en un monitoreo, ¿sale? Cada organismo público define sus objetivos, o sea, qué busca con el monitoreo, sus productos, qué va a obtener del monitoreo, que le ayuden en la toma de decisiones, las metas de ese monitoreo y los indicadores de ese monitoreo. Y lo que busca un sistema de monitoreo es incrementar la eficiencia y la efectividad del sector público, vinculando los procesos de formulación y asignación presupuestaria con el desempeño de la organización. Y eso, pues obviamente, es oro molido para las organizaciones públicas. En el tema del sistema de monitoreo orientado a la planificación, si ustedes se dan cuenta, el primer eslabón
del ciclo presupuestario es la planeación, pues obviamente este monitoreo apoya la planeación estratégica, apoya el proceso de formulación de políticas a través de la información del desempeño organizacional, aumenta el protagonismo de la ciudadanía en el control y la fiscalización del gobierno, ¿sale? Y también tiene alcances importantes porque puede tener alcances a todo el gobierno o puede tener alcances específicos a una parte específica del gobierno. Si un gobierno municipal dice vamos a monitorear los programas federales, pues pueden monitorear los programas federales para que después los puedan evaluar también con evaluadores externos. En el caso del estado o de los estados de la República, pueden decir, pues vamos a monitorear todos los programas del gobierno, todos aquellos de los fondos que tengan que ver con los fondos atribuibles al ramo 28 y o a una parte específica, a los fondos de asistencia social, pueden monitorear única y exclusivamente los fondos que han estado cayendo en la parte de la asistencia social o los que son vinculantes a los pueblos originarios, ¿no? Monitorearlos para ver realmente si están siendo eficientes en la aplicación de un presupuesto, de un anexo técnico para el tema de los pueblos originarios. Entonces, es bien importante, si ustedes cacharon el tema de la cadena de valor público, ahí está la clave en la cadena de valor público para entender cómo podemos sistematizar nuestro monitoreo y nuestra evaluación. ¿Sale? ¿Se acuerdan que lo primero de abajo hacia arriba son los insumos? Puedo tener monitoreo de insumos de un programa. Puedo tener otro eslabón, ¿se acuerdan cuál era? Después de los insumos, las actividades, ¿no? Puedo tener un monitoreo de mis actividades. Si realmente las actividades que me planteé dentro de un programa, dentro de un proyecto, ¿sí? Son los que me van a dar los resultados. ¿Sale? Los resultados o los bienes, los productos, les llamamos en el siguiente cadena de valor, le llamamos productos. Entonces yo puedo hacer un monitoreo de mis productos. Si realmente esos productos están siendo de calidad, en tiempo, en eficiencia, están siendo los que la ciudadanía necesita. Y también puedo hacer un monitoreo de mis resultados que estoy obteniendo y puedo hacer un monitoreo de los impactos que estoy teniendo. Asimismo, en el tema de la evaluación, por la cadena de valor público, puedo hacer una evaluación de insumos, puedo tener una evaluación de mis actividades, puedo tener una evaluación de mis productos, puedo tener una evaluación de mis resultados y puedo hacer una evaluación de impacto. ¿Sale? Creo que eso está más que claro, ¿no? Dentro de este mismo pilar de seguimiento y evaluación, pues es importante la información accesible para rendir cuentas, ¿sale? Mientras más transparente, más accesible, mientras mayores datos, mayor calidad en el registro de los datos exista en la administración pública y en cualquier administración, pues es mucho más atesorada esa información porque van a ser datos duros. Comúnmente decimos, los datos son fríos, ¿verdad? Los datos no mienten. Y por eso es importante tener datos de calidad. También es importante el sistema porque facilita la contractualización. Y esto tiene que ver, pues, si algo está funcionando bien, pues lo sigo operando, ¿no? Pero si algo no está funcionando bien, necesito revisar toda la información y llegar hasta los contratos de obra pública, llegar hasta los términos de referencia, llegar hasta la ley inclusive, que de repente hay algunas leyes que no están muy claras que digamos, pero que ahí están y que hay que trabajar con ellas. Pero es importante que podamos explorar cuando estamos en la función pública desde un contrato de compras, cómo está estipulado el contrato, a qué se comprometen las partes,
cuál es el porcentaje o la estructura financiera que trae este contrato de compras. Puede ser de compras, puede ser un contrato de una estructura, digamos, de inversión pública, las asociaciones público-privadas, puentes que son muy costosos y que un solo municipio no podría pagar por sí solo, así que se hace un contrato de asociación público-privada y en esos contratos pues hay que establecer tiempos, mejoras, mantenimientos, costos, intereses y eso hay que revisarlo constantemente. Cada administración que llega al gobierno tendría que empezar por hacer una revisión sistemática de los contratos que recibió en una entrega-recepción. ¿Sale? Eso es sumamente fundamental. Así como lo es para la administración privada, todo en la administración privada, cuando hay una entrega-recepción, cuando hay un cambio de administración, cuando hay un cambio de dirección, cuando hay cambios en las funciones o en las diferentes funciones, por las estructuras que van creciendo, es bien importante tener también información que nos ayude a consolidar también este tema, ¿no? Este seguimiento. La institucionalidad, metodologías, normas técnicas claramente definidas y lo que decía hace rato, registros administrativos de calidad. Si nosotros tenemos un sistema, pero no tenemos en ese sistema registros de calidad, entonces es como si no tuviéramos ese sistema. Lo vamos a estar alimentando de información falsa, de información incoherente, de información que más adelante va a costar muchísimo trabajo enderezar si no lo hacemos desde el principio. Entonces, algo que yo recomiendo siempre a las administraciones públicas es ir precisamente a esos registros, a esos sistemas, revisar cuántos sistemas se tienen en la administración pública. Si son 6, 7, 8, 9 en una dependencia, tratar de unificar esos sistemas, que exista solo una base de datos central en donde esa información se comparta, pero que se liguen los sistemas para no tener distintos sistemas, porque cuando uno tiene distintos sistemas, lo que sucede es que de repente en un departamento le movieron algo y cuando llega al otro departamento la información ya no concuerda con lo que anteriormente se había proyectado o se tenía en ese departamento, porque algo le movieron, porque hubo alguien que le movió y como estaban desligados de una base central, pues obviamente pudieron hacer ese movimiento. ¿Sale? Otra cosa importante dentro de los sistemas de seguimiento y evaluación tiene que ver con la existencia de sistemas estadísticos sobre la situación social, demográfica, económica y ambiental. Y esto es sumamente importante. Por eso este programa que yo insisto, la actualización para aquellos municipios que ya lo tienen de su programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, les ayuda a tener información estadística actualizada de su situación social, demográfica, económica, ambiental, y a eso le puedes sumar toda la demás información que existe para la toma de decisiones y para que a la hora de armar, digamos, una corresponsabilidad sectorial con otros organismos federales, estatales, inclusive internacionales, pues se pueda tener ese registro de calidad que piden precisamente las agencias de desarrollo mundiales para poder apostarle a destinar fondos a fondo perdido, inclusive a municipios y a estados, ¿no? O firmar un convenio para trabajar con ellos durante sus 3 o sus 6 años de gobierno. Otra cosa importante dentro de un sistema de seguimiento y evaluación tiene que ver con la información periódica y oportuna, de calidad, confiable, útil para el sistema y la evaluación, o sea, para todo el seguimiento y la evaluación de las políticas, programas y proyectos, ¿no? Y aquí se incluyen indicadores estructurales y eso es bien importante que lo tengan también en cuenta, ¿no? Ahora, otra de las preguntas importantes, ¿cómo estructurar un sistema de monitoreo para programas públicos? Lo importante para estructurar un sistema de monitoreo de programas públicos
es asegurar que el programa público se realice con la lógica de la cadena de valor público. Esa es la clave, ¿sale? Por ello se requiere el monitoreo y la evaluación. Si nosotros tenemos un buen monitoreo y una muy buena evaluación, nuestros programas públicos van a ser exitosos. Nuestra política pública va a ser exitosa. Dice la lámina que tienen ahí, la evaluación permite entender los efectos causales de una intervención sobre la población beneficiaria, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. ¿Sale? Es importante. También la evaluación se emplea como herramienta gerencial de retroalimentación a la planeación y la presupuestación. Y eso también es sumamente importante. Entonces, ustedes vean la cadena de valor, insumos, actividades, productos, resultados e impactos. ¿Sale? Con ese modelo lógico, tenemos que aplicar monitoreo y evaluación a ese modelo lógico. Y si le aplicamos el monitoreo y la evaluación a ese modelo lógico, pues desde luego que vamos a tener mejores resultados y mejores impactos en la aplicación de la política pública. Y no estamos inventando el hilo negro, estamos siguiendo el marco lógico. En resumidas cuentas, aunque vamos a ver a detalle el marco lógico, esta es la parte que más me gusta explicar a mí porque si ustedes entienden esto de la cadena de valor público, el marco lógico para ustedes va a ser cosa juzgada, como dicen por ahí un programa, ¿no? O algo así, más o menos dice un programa, o caso cerrado. No sé si son programas diferentes, pero creo que por ahí más o menos van, ¿no? Preguntas hasta aquí, comentarios de ustedes. Todo bien, profe. Bueno, este monitoreo y esta evaluación que yo le tengo que hacer a estos eslabones de la cadena de valor público, me van a ayudar a ver qué cambios debo hacerle a cada eslabón de la cadena. Si yo encontré cosas, anomalías en los insumos, desde las compras de los insumos, entonces yo tengo la oportunidad a través del monitoreo, ¿sale? De poder enderezar y cambiar ese modelo de compras o esas compras que hice la primera vez. ¿Por qué? Me fue mal. Y en vez de tener una compra exitosa, pues a lo mejor los precios se nos dispararon, porque no pudimos negociar los precios con los que se habían calculado los proyectos en un principio. Y así en los procesos también podemos establecer cambios en los procesos, cambios en los productos, cambios en los resultados y cambios en los impactos. Entonces, si se van dando cuenta, si nosotros usamos este modelo lógico en la iniciativa privada y en la iniciativa pública, desde luego que esto es lo que da resultados. Como consultor se los digo, como consultor en gerencia pública y en sistemas de administración privada, este es el modelo lógico que yo utilizo para una intervención de evaluación de desempeño de sus programas de gobierno o inclusive para una intervención administrativa en una administración privada, ¿no? Cualquier cambio en el proceso debemos de asegurarnos que le va a agregar un valor positivo al programa público. Por eso es importante el monitoreo. Monitorear, 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 monitorear. Les voy a poner un ejemplo. En una empresa de seguridad existen monitores. Cuando digo monitores, no me refiero a los monitores como los que tenemos nosotros en casa, de 55, de 70, de 80 pulgadas, a lo mejor sí. Me refiero a personas que se encargan de estar fijamente en una cámara, viendo, monitoreando los accesos, entradas, salidas de un fraccionamiento, de una empresa, de una planta industrial, etcétera. Es bien importante. O sea, el monitoreo realmente es la clave y la evaluación después externa de un buen monitoreo, pues ayuda
a que mejore totalmente el programa que estamos implementando. Entonces, ¿cómo organizar las actividades de un monitoreo? Esta pregunta siempre me la hice y a raíz de tanta investigación, de tantas cosas que empezamos a estudiar, recordé por ahí 4 acciones importantes que hacíamos nosotros en la función pública y quiero compartir con ustedes. Primero era generar un conjunto de preguntas claves. Eso era bien importante. Generar un conjunto de preguntas claves para generar y organizar actividades de monitoreo, preguntas claves. Luego es elaborar un conjunto de indicadores. De esas preguntas claves, elaborar un conjunto de indicadores. Después, definir y celebrar logros o hitos o metas. Era bien importante celebrar estos logros, hitos o metas que se iban alcanzando en el programa. El programa comúnmente consistía, vamos a suponer, de reducir los índices de marginación en la Huasteca Sur, vamos a suponer. Y entonces cada vez que se monitoreaba o cada pregunta clave iba dirigida a si verdaderamente la población a la que se está aplicando el programa es la que está determinada en el diagnóstico como población objetivo del programa. Cuando nosotros nos hacíamos ese tipo de preguntas, decíamos, bueno, entonces, ¿cuál es el indicador que va a monitorear? Bueno, que verdaderamente el conjunto de esa población objetivo sea la beneficiada. ¿Qué porcentaje de esa población objetivo está siendo beneficiada? Entonces, celebrábamos los pequeños logros que se iban alcanzando. Oye, ya se alcanzó un 30%, se alcanzó un 40%, se alcanzó un 60% y se iban celebrando. Pero también era importante organizar a los involucrados en equipos de monitoreo. A todos los involucrados en los programas, federales, municipales, etcétera, los involucrados de un departamento o de un conjunto de dependencias, pues se involucraban y por eso habían reuniones sectoriales. Dentro de un consejo digamos, de desarrollo municipal, como de un consejo de desarrollo estatal o de los comités que se formulan sectoriales, que tiene que ver con digamos, el comité de planeación del desarrollo del estado o del municipio. A través de esos comités del desarrollo, de planeación del desarrollo, se establecen comités sectoriales y de esos comités sectoriales se establecen comités de obra. Y entonces es como le podemos dar, digamos, organizar el involucramiento en equipos de monitoreo. Cuando, de acuerdo a los grados de importancia del proyecto, conforme más importancia va agarrando el proyecto, vamos involucrando a más gente como parte del proyecto integral. Preguntas claves a los insumos es importante hacérselos. Hay que hacerle preguntas claves a los procesos también. Ese proceso implementado se puede reducir en tiempo. Ese proceso implementado se puede eficientar más. O sea, tenemos que tener preguntas que nos ayuden a que cada vez vaya mejorando el programa público. Y obviamente tenemos que hacerle preguntas claves a cada eslabón de la cadena. ¿Sale? A los insumos, a los procesos, a los productos, a los resultados y a los impactos. ¿Sale? Y obviamente cuando tenemos indicadores, estos indicadores van a venir de la información que responden a las preguntas claves, ¿no? ¿Verdaderamente el programa está siendo eficiente? Ah, ¿qué tan eficiente está siendo el programa? ¿En qué porcentaje de eficiencia se encuentra el programa a la hora de su aplicación? Entonces ya me está dando un indicador clave de desempeño para poder monitorear el programa. Entonces, un programa público requiere producir información, sistematizarla, analizarla y organizarla en indicadores. Mis indicadores tienen que ser medidas directas y medidas indirectas. Tiene que haber una variación obviamente, en el programa, obviamente, ¿no? Si mi programa es un programa que es social, pues difiere de un programa que tenga que ver con un programa educativo, con un programa
de inversión pública, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero mi sistema de indicadores tiene que tener un sistema de medidas directas y medidas indirectas. Mi sistema de indicadores responde a los objetivos que deseamos alcanzar. Todo esto lo vamos a ver en un manual que les voy a poner hoy, el día de hoy, ya para que lo empiecen a estudiar y en la siguiente clase empecemos a ver marco lógico, pero lo vamos a ver en un manual de manera detallada y ojalá nos podamos detener en algunos puntos claves también para que sea interesante el análisis. Ventajas de tener indicadores. Ayúdame, por favor. ¿Estás por ahí, Carla? ¿Nos puedes compartir qué ventajas puede tener el que contemos con indicadores? Bueno, hola, no. Hola, Ah, hola. hola, es que me entró una llamada al mismo tiempo. Sí, ahí se escucha, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, me decías que la ventaja de tener indicadores, Es pues supone correcto. que es una manera de simplificar los pasos, ¿no? De tener un mejor control. Excelente. Tener un mejor control, simplificar los pasos, condensar mucha información con un valor único bien definido, son fáciles de comunicar, obvio deben de ser fáciles de comunicar, señalan sin ambigüedades el avance o retroceso en el logro de un objetivo. Imagínense ustedes en un tablero de su auto, si no tuviéramos los indicadores cuando se calienta el auto. ¿Qué pasaría si no nos damos cuenta que el auto se está calentando? Nos echamos la máquina, ¿no? Tronamos la máquina. Lo mismo sucede en un programa de gobierno, lo mismo sucede en un programa privado, lo mismo sucede en la iniciativa privada. Si no tenemos indicadores claves de desempeño o indicadores de desempeño como los formula la ley en México, indicadores de desempeño, si no los tenemos, pues obviamente no vamos a tener la manera de poder monitorear ni de poder evaluar, ni de poder indicar, como su nombre lo dice, en qué momento, en qué tiempo, en qué eficiencia, en qué eficacia, en qué calidad estamos entregando los bienes públicos a la población. Mucho menos vamos a tener la manera de poder medir los impactos de una política pública que se ha diseñado para los ciudadanos. Ahora, hay requisitos de los indicadores, desde luego. Un indicador tiene que tener pertinencia conceptual, es decir, un indicador tiene que ser pertinente al programa que se está presentando. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe de guardar congruencia conceptual con el programa. Yo no puedo medir papayas cuando tengo un árbol de mango, ¿verdad? No puedo medir toneladas de basura cuando tengo toneladas de arena, de grava. Tiene que ser pertinente conceptualmente con el programa que se está aplicando. Tiene que ser verificable, es decir, tienen que haber fuentes de información que me ayuden a verificar que ese indicador está siendo bien utilizado, está bien formulado y tienen que haber fuentes de un marco teórico que me ayude a determinar que está aplicado el indicador. Tiene que ser muy simple, no tiene que ser rebuscado. Tiene que ser un indicador simple, sencillo, que la mayor parte de las personas que operan los programas y los que no operan los programas, los ciudadanos, puedan entender el indicador. También es importante que sean confiables, que ese indicador me dé datos confiables, seguros, ¿sale? Que tengan información de calidad. Tienen que ser indicadores viables en su construcción, es decir, a veces es bien común que de repente nos andamos inventando indicadores cuando ya existe un indicador próximo que nos puede dar el desempeño o el logro de un programa, pero queremos construir y nos sale mucho más caro querer construir un indicador que el propio programa. ¿Por qué? Pues porque si vamos a construir, por ejemplo, un índice de cohesión social en su municipio, ¿sabe cuánto le va a costar construir un índice de cohesión social municipal en su municipio? Miles de pesos, millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque son temas científicos.
Un indicador, digamos, de impacto es como si metieras 10 indicadores en una licuadora y esos 10 indicadores en una licuadora los mueles y te sale un índice de impacto. ¿Sale? De alto impacto. Pues eso cuesta mucho realizarlo. Necesitas traer científicos, necesitas generar mucha información, muchos datos, necesitas hacer teoría, historia del arte, necesitas hacer, digamos, una tesis sobre un indicador. Ustedes métanse, por favor, a ver cómo están construidos los indicadores de pobreza en México y son tesis gruesas de este tamaño, ¿sale? O métanse inclusive ustedes a hacer indicadores este, de temas de seguridad y se van a dar cuenta que también son indicadores, pues, mucho, muy grandes, ¿no? Construidos digamos, muy gruesos. Técnicamente hablando, son muy gruesos, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta esto, que sean económicos, que no me cueste mucho. Yo recuerdo algunos programas de gobierno que nos pedían dinero para elaborar encuestas, para monitoreo y para generar los indicadores, pero salía mucho más caro generar el indicador que el propio programa. ¿Sale? Entonces, eso no es viable. El administrador público, el gerente público, lo primero que te va a decir es, no, necesitas indicadores económicos en su recopilación, ¿sale? Necesitamos indicadores que sean muy claros, que sean muy claridosos, porcentaje de personas que son este, diagnosticadas con cero hambre en el municipio, ¿no? Ah, ok, está siendo, digamos, claro, son personas, es un porcentaje, el tema es el hambre, hay que objetivizar cada indicador, eso lo vamos a aprender en el marco lógico, y también que sean replicables cada indicador, que se puedan replicar en otros contextos también. Y es bien importante decir esto porque hay muchos indicadores que ya están construidos en municipios, en estados, en otros países y que podemos tomar de ellos mucha información y que con la información que nos proporcionan y con la que nosotros tenemos, por eso es bien importante el registro de calidad, los datos, los históricos, la información sociodemográfica y todo el conjunto de información es muy importante porque ahí nos vamos a dar cuenta precisamente en los indicadores si son verificables, si verdaderamente pasan el análisis de un documento que la ley le llama crema, que son para validar indicadores, así se llama, tal cual, crema. ¿Por qué? Pues porque la claridad, la parte de que sean también económicos, que sean medibles, que sean asequibles, o sea, que realmente se requieran, ¿sí? Que sean pertinentes, eso es bien importante. Hay muchos tipos de indicadores. Si ustedes ya entendieron lo que es la cadena de valor público, pues váyanse a través de la cadena de valor público. No se la compliquen tanto. Entonces, hay indicadores de insumos, hay indicadores de procesos, hay indicadores de resultados, hay indicadores de impacto, ¿sale? Y hay indicadores de productos. O sea, si se van a través de la cadena de valor, ustedes van a poder ir conociendo qué tipos de indicadores se necesitan construir en cada eslabón de la cadena del valor público. Mi programa, mi proyecto, mi programa público, ¿sí? Se elabora a través de eslabones de esa cadena de valor público. Yo utilizo una matriz de indicador para resultados que vamos a ver en marco lógico para ir construyendo y que sea más fácil visualmente verlo, pero se elabora con ese modelo lógico. Entonces mis indicadores de insumos van a cuantificar los recursos, todos los recursos utilizados en la producción de bienes y servicios. Mis indicadores de procesos van a medir el desempeño de las actividades involucradas en la gestión. Mis indicadores de productos se van a referir a los bienes o servicios producidos.
Mis indicadores de resultados van a ser los que hacen visible la mejora de la situación, del antes y el después. Y los de impacto, obviamente, como su nombre lo dice, miden los fines que persigue el gobierno. Si el gobierno dijo, persigo cero delincuencia y corrupción, entonces mi indicador de impacto tiene que medir precisamente que hubo cero delincuencia y cero corrupción, ¿no? O cero hambre o cero tolerancia a la corrupción. Muy bien, hasta aquí comentarios, preguntas de esta parte. Seguimos con el sistema de seguimiento y evaluación. Existe un marco legal e institucional, incluyendo metodologías de evaluación aplicables y un plan de evaluaciones. Esto es bien importante. Esto no se lo saca ni el Estado ni el municipio de la manga. Es un documento que se tiene que hacer porque la ley a nivel federal lo mandata y existen esas metodologías de evaluación aplicables. ¿Y qué tenemos que hacer en los municipios? Generar nuestros términos de referencia para nuestras evaluaciones de programas presupuestarios. ¿Sale? Cuando llega un auditor externo o un evaluador externo, lo primero que hay que entregarle es, estos son mis términos de referencia para que se haga la evaluación de mis programas federales. A veces se trabaja de manera mixta, como yo decía hace rato, y es importante hacerlo así para llegar a un consenso entre entre el evaluador externo y la gente que está aplicando el programa. La cobertura del gasto evaluado es relevante y los hallazgos tienen implicaciones en la asignación presupuestal, ¿sale? Hay que ver cuál es la cobertura del gasto que se va a evaluar. Si vamos a evaluar solo recursos federales, o si vamos a evaluar solo recursos estatales, o si vamos a evaluar solo recursos municipales. Entonces yo, por lo que dice la ley, por lo menos se deben de hacer evaluaciones a los recursos federales, que son los que están mejor estructurados porque tienen reglas de operación. Si nuestros programas municipales tuvieran reglas de operación, entonces, sin ningún problema, se podría trabajar una evaluación de programas municipales. Yo siempre he invitado a que los ayuntamientos, los estados tengan sus propias reglas de operación para que también sean sujetos de evaluación, porque es mucho más fácil construir desde abajo que traer desde arriba una regla de operación que a veces no empata en el contexto de nuestros municipios, sobre todo cuando tenemos municipios con población indígena y con usos y costumbres. Muchas de las evaluaciones y de las reglas de operación pues se salen de todo contexto. Es importante las evaluaciones porque se difunden y son accesibles. Las evaluaciones se tienen que difundir y tienen que ser accesibles para toda la población. Eso es bien importante. Ahora, en una de las reflexiones finales, hay que apuntar que la economía política le da viabilidad a la gestión para resultados. Ustedes pueden ver ahí gestión para resultados en el centro, pero vemos un entorno de autoridad que tiene que ver con instituciones formales e informales de rendición de cuentas y participación. Ese es un entorno de autoridad, ¿sale? Hay un entorno o un círculo de capacidad institucional, que es donde está la tecnología y la técnica, donde están los incentivos, la calidad en provisión de bienes y servicios, y tenemos también una esfera de valores y de objetivos y misiones que desde luego condensan los valores, las normas sociales y los acuerdos de política. Entonces, la economía, digamos, política le da viabilidad a la construcción de una gestión para resultados. Sucede que en los municipios y en los estados tenemos presupuestos de libre disposición, o sea, recursos de libre disposición. Cuando digo recursos de libre disposición, son aquellos que no son fiscalizables. Son aquellos que llegan por fondos diferentes a los que están etiquetados o los que tienen reglas de operación. Los diferentes al ramo 28, el ramo 33 o el tema de seguridad pública. Eso sí o sí
tienen que llevar evaluaciones de desempeño de sus programas. Pero los de libre disposición es bien importante porque si por lo menos tuviéramos el 10% de ingresos de libre disposición respecto del ingreso total en nuestro municipio, sería mucho más fácil la implementación de la gestión para resultados, porque tendríamos mayor margen en la aplicación de los mismos, ¿sale? Sobre todo en un ambiente controlado como lo son los municipios con su autonomía o los estados con su soberanía, pues desde luego que se pueden aplicar en este tipo de entornos, ¿no? ¿Cómo evaluar programas públicos? Veíamos hace rato el tema de los indicadores. Ahora, ¿cómo evaluar programas públicos? Pues bueno, decíamos, hay una evaluación interna. ¿Se acuerdan del monitoreo interno? Pues bueno, en el tema de la evaluación existe una evaluación interna y esta por lo regular se realiza por los miembros de la organización que gestionan el programa evaluado o el que se va a evaluar. Como estas personas conocen ese programa, pues ellos deben de realizar esta evaluación interna. Es menos costosa, sí. Minimiza las reacciones de los miembros del programa, sí. Facilita el hecho de que sus resultados sean efectivamente tomados en cuenta en la gestión, también. Pero en la evaluación externa, ahí es donde el municipio o el estado debe de contratar el servicio de investigadores o consultores independientes, universidades, centros de estudios o expertos de organismos internacionales que le den mayor objetividad al programa que están aplicando y que le dé mayor credibilidad social también. Cuando lo hacemos de manera interna, comúnmente decimos, híjole, pues quién es juez y parte, ¿verdad? ¿Qué panadero dice que sus panes son malos, no? Todos decimos que lo que hacemos lo hacemos bien en casa, entonces, y difícilmente vamos a poder tener credibilidad social a la hora de presentar nuestros resultados en una consulta pública, en una intervención ante el Congreso del Estado, al Congreso Federal, o simplemente en una reunión de cabildo o cuando se da el informe de gobierno. Pero la evaluación mixta busca combinar los aspectos positivos de la evaluación interna y de la externa. Es un trabajo conjunto entre el equipo que gestiona el programa y los evaluadores externos, lo que yo les decía hace rato, ¿no? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, es bien importante madurarlo, procesarlo y también, de alguna manera, también establecer también rutas muy claras para establecer este tipo de evaluación mixta dentro de una institución municipal o del gobierno. ¿Cuáles serán los pasos en el proceso de la evaluación? El primero de ellos es la identificación de la pregunta que va a guiar la evaluación y de los potenciales usuarios. La teoría del cambio del programa y la narrativa del antes, durante y el después. Esto tiene que ver con una estrategia que en su momento usa mucho la Unión Europea y también las agencias de desarrollo, la agencia que por cierto ya desapareció o en parte está desapareciendo la USAID, la Agencia de Desarrollo Norteamericana, pero también de otros organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que establecen pues una teoría del cambio de programas. Y esta teoría del cambio es medir los contextos en los cuales arrancó el programa y ver en el proceso cómo va cambiando la situación de las personas que están recibiendo los apoyos del programa. Y también la narrativa, ¿no? Del antes, del durante y después del programa. Eso es bien importante. Es importante hacer un mapeo también de información para la evaluación. Priorizar qué es lo que será evaluado, generar evaluación realista, es bien importante. Y también definir la estructura de gestión, los roles y responsabilidades de los involucrados en el proceso,
la selección y apoyo al equipo de evaluación, es decir, definir los perfiles técnicos de las personas que van a estar en esa evaluación, la contratación de los evaluadores externos, cuidar la independencia del proceso de evaluación, o sea, que no se vaya a tornar eh, en descrédito. Es muy común de repente caer en descrédito, y es importante cuidar entonces la independencia de ese proceso de evaluación. Eso lo cuida mucho los términos de referencia que se puedan formular y que se puedan poner en práctica, que sean muy transparentes. La revisión de un informe de diseño de evaluación también es importante, de los informes de avances y el informe final, es decir, definir el alcance y la metodología, las entregas de los informes de avances y del reporte final, y la estrategia de comunicación, la difusión de los hallazgos, ¿no? También eso es bien importante. Ahora, ¿qué factores inciden en el uso de las evaluaciones? ¿Cuáles son los factores que van a incidir? Bueno, cuando se realiza de manera oportuna, ¿sale? Eso incide. Cuando está prevista desde el diseño, cuando responde a las necesidades y preguntas, y cuando se busca aportar recomendaciones claras con respecto a decisiones que deben ser tomadas, también es bien importante, ¿vale? Y decimos que entonces la evaluabilidad, que es un término que no habíamos dicho hasta este momento, ¿sí? La evaluabilidad se da cuando la evaluación genera información útil, ¿sale? Te voy a volver a repetir. La evaluabilidad se da cuando la evaluación genera información útil. El análisis de la evaluabilidad supone revisar algunas cuestiones que deben estar planteadas en el diseño de un programa. ¿Sale? Y bueno, no entramos a detalle ahorita a la elaboración de un programa de política pública, pero en la próxima clase sí vamos a entrar a detalle, dado que traemos varios ejemplos con los cuales No siempre vamos piano a a bordo trabajar. del barco es una ¿Vale? materia. Entonces, Siempre me gustaría escucharlos hasta aquí. Me gustaría saber si hasta aquí hay algo que a ustedes les llamó la atención o que quisieran profundizar. Buenas noches, profe. Adelante. Por ahí en el chat le hice una pregunta sobre cuáles son los medios más comunes para difundir las evaluaciones. Ah, ok. Siento que no se preocupe. Siento que la parte de pues la globalización ahora en todo, ¿no? Desde la educación hasta la política, la administración, la información, etcétera, etcétera, debe tener también algún tipo de evolución. En la actualidad, ¿cuáles son los medios más comunes para difundirlas? Bueno, los que están normados por ley son los informes de avances de las evaluaciones. Eh, Desde luego, tú recordarás, ustedes recordarán que dentro de la presentación de un informe de gobierno debe de existir un informe de ejecución del plan de desarrollo en cada año. Si yo estoy presentando el primer informe de gobierno del año X, tengo que presentar junto con ese informe de gobierno del año X, tengo que presentar un informe de ejecución de ese documento. Y dentro del informe de ejecución de ese documento deben de ir las evaluaciones que aplicamos a los programas que aplicamos en el informe que estamos, de los que estamos dando cuenta en un informe de gobierno. Eso está en la ley, eso es lo que se hace comúnmente. Entiendo el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, la parte de lo social, de la parte digital, la parte de la apertura de la información pública, pero lo que está en la ley es lo que te van a pedir los órganos de fiscalización. Entonces tú debes de tener tus evaluaciones te deben ser entregadas en documentos muy bien estructurados, de manera que esos documentos muy bien estructurados, si tú los publicas, tus evaluaciones,
en el periódico oficial cobran mayor relevancia, porque esas evaluaciones cobran mayor relevancia porque los órganos de fiscalización, cuando vayan a evaluar o vayan a hacer una auditoría del gasto federal o del gasto estatal, lo que van a encontrar van a ser documentos oficiales que ya están inclusive en un periódico oficial y que fueron turnados al Congreso del Estado para su análisis y para su revisión. Lo más recomendable es hacer muy buenas evaluaciones y que vayan a esos órganos de fiscalización. Por eso el evaluador externo debe de entregarles a ustedes un documento verdaderamente profesional, muy profesional, que tenga que ver con todas estas herramientas de evaluación que acabamos de ver. Y obviamente que yo sugiero la mixta, porque en la mixta, aunque contratas una evaluación externo, tienes la oportunidad de poder consensar, trabajar armónicamente tus programas con los evaluadores externos. De la otra manera, te convertirías en un suministrador de información y no habría voluntad de ambas partes para poder consensar objetivos, metas, alcances, este, flexibilidad en el momento de aplicar las evaluaciones, los cuestionarios, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante también. Creo que eso es lo que está en la ley. No he visto en buenas prácticas, por ejemplo, hoy en día lo que sí se está tornando mucho más importante es el monitoreo y la evaluación en los temas, eh, digamos, están involucrando más a la sociedad civil. Entonces, en el monitoreo, tanto en el monitoreo interno que deben de practicar las dependencias públicas como en el monitoreo externo, en las evaluaciones externas, debe de haber una mayor participación ciudadana. Lo decíamos la vez pasada, en una buena práctica de uno de los municipios existe una revisión de programas que decide la sociedad decide cuáles deben de ser los programas que deben ser evaluados y ahí se ponen al escrutinio de la sociedad y la dependencia acepta que la sociedad decidió que esos programas son los que deben de ser evaluados. Entonces, aquí todavía no lo tenemos en la ley, no existe un mecanismo, no hemos copiado esa buena práctica, pero siempre que existan modificaciones a los reglamentos internos de trabajo de cada dependencia de municipios o de la entidad, reglamentos de cualquier otra entidad, es importante, yo sugiero, tener guías técnicas de cómo evaluar o cómo monitorear internamente y guías técnicas de cómo hacer una evaluación mixta, que ahí es donde entra la función de un consultor externo. ¿Sale? ¿Alguna otra Gracias, pregunta? No, de nada, al gracias, profe. contrario. Gracias a ti por tan importante pregunta. ¿Alguien más? Si no, bueno, pues estamos llegando prácticamente al final de esta clase. La siguiente clase, pues el próximo lunes. Ahorita en este momento les voy a compartir en un ratito más este video para que puedan tenerlo ahí y recurrentemente puedan explorarlo, compartirlo, inclusive con sus equipos de trabajo. Vale la pena que se sienten a reflexionar un rato sobre esto que vimos. Y les voy a pasar el manual de marco lógico, gestión para resultados, para que lo tengan ya durante toda la semana y la próxima semana empezamos a revisarlo de manera detallada. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que pasen una bonita noche, un buen descanso reparador y muchas gracias por estar conectados en esta clase de hoy. Gracias, buenas noches. Gracias, Muy buenas buenas noches, noches, maestro. muy buenas noches, gracias. Buenas noches, maestro Kut, gracias. Gracias, buenas noches.